Vamos, niña sorda. Muéstranos lo que tienes. Eso fue 30 segundos antes de que el medallista de oro olímpico limpiara la casa. Ryan Martínez estaba de pie en el centro de su dojo ese martes por la noche, con el cinturón negro bien atado alrededor de su cintura, apuntando directamente a la mujer con el trapeador. Su voz se escuchó a través del salón de entrenamiento hasta los 15 estudiantes y sus padres, destilando el tipo de arrogancia que surge cuando uno nunca es verdaderamente desafiado. Dije, pelea conmigo. La voz de Ryan se hizo más fuerte, más teatral. ¿O estás demasiado asustado y sordo? Kesa Washington levantó la vista de su tarea de limpieza. El agua goteaba constantemente de los hilos del trapeador. Ella había sido invisible en ese lugar durante 8 meses, limpiando fuera de horario, permaneciendo en las sombras, dejando que todos asumieran que ella era simplemente otra trabajadora con salario mínimo agradecida por el trabajo. La habitación quedó en silencio. Los padres se movieron incómodos. Los estudiantes se quedaron mirando. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que Ryan estaba a punto de descubrir por las malas, era que algunas personas eligen ser subestimadas. 3 años de ocultamiento estaban a punto de terminar en 30 segundos de verdad. 2 horas antes, Kesa había llegado a Sunset Ballet Martial Arts, tal como lo hacía todos los martes y jueves por la noche. Su llave giró en la puerta trasera con practicado silencio. Se movía por el dojo como el agua, metódica e invisible. El lugar olía a sudor y determinación. Había alfombras de goma extendidas a lo largo del piso principal, espejos que reflejaban las luces del techo que encendía una por una. Se había aprendido la rutina de memoria. Primero aspire, luego trapee y luego limpie el equipo. Un trabajo sencillo que le permitía pagar su pequeño apartamento y mantenerla lo suficientemente ocupada como para no pensar demasiado. Pero Kesa nunca se limitó a limpiar. Ella observó mientras pasaba la aspiradora por los bordes del área de entrenamiento. Su visión periférica siguió cada técnica que se practicó en la clase de la tarde. La forma en que ese cinturón marrón transmitía sus golpes. Como la adolescente de la última fila tenía una forma perfecta pero contuvo su potencia. Los ajustes sutiles que Ryan realizó en las posturas de los estudiantes que en realidad mejoraron su equilibrio. Ryan Martínez tenía talento, no había duda. A los 28 años, había conseguido su tercer cinturón negro gracias a una habilidad genuina. Los estudiantes lo respetaban. Los padres confiaron en él con sus hijos. Pero había algo más allí. Algo que hizo que la mandíbula de Kesa se tensara cuando lo vio trabajar. La forma en que despidió a ciertos estudiantes. La impaciencia que se reflejaba en su rostro cuando alguien luchaba. Los chistes que no eran exactamente chistes. Esta noche, la clase vespertina estaba llegando a su fin cuando Kesa escuchó puertas de autos cerrándose de golpe en el estacionamiento. Ella miró por la ventana y vio a María Santos caminando hacia la entrada, con su hijo de 10 años, Aiden, saltando a su lado. Kesa los conocía. Aiden había comenzado a venir hacía 3 semanas, con ojos brillantes y ansiosos, moviendo las manos en un rápido lenguaje de señas mientras se comunicaba con su madre. El niño era sordo, igual que Kesa, pero mientras ella había aprendido a navegar por el mundo de los oyentes mediante una observación atenta, Aiden todavía se movía con el entusiasmo intrépido de la infancia. La puerta principal sonó cuando entraron. María le hizo una seña a Aiden, quien sonrió y corrió hacia el tapete donde Ryan estaba terminando con los estudiantes avanzados. Kesa observó el cambio en el rostro de Ryan en el momento en que los vio. No una hostilidad abierta, sino algo más frío, una tensión alrededor de sus ojos. «Señora Santos», gritó Ryan, su voz tenía ese tono particular que usaban los adultos cuando estaban a punto de dar noticias decepcionantes. Tenía la esperanza de atraparte. María se acercó con Aiden prácticamente vibrando de emoción a su lado. ¿Está todo bien? Aiden ha estado esperando con ansias la clase toda la semana. Ryan miró al chico, que estaba estirándose cerca de la colchoneta, completamente ajeno a la conversación que se desarrollaba sobre él. Mira,
He estado pensando. Quizás esto no sea lo más adecuado para Aiden. ¿Qué quieres decir? La voz de María se mantuvo firme, pero Kesa pudo ver que sus hombros se tensaban. Las artes marciales requieren muchas instrucciones verbales, órdenes, correcciones y avisos de seguridad. Aiden no entiende nada de eso. Ryan hizo un gesto hacia los otros estudiantes. No es justo para él y, honestamente, es una distracción para los otros niños. La mano de Kesa se apretó alrededor del mango del trapeador. Ella había visto a Ryan trabajar antes con estudiantes con dificultades. El chico con sobrepeso que no podía seguir el ritmo, la chica tímida que se estremecía al contacto. Entonces demostró paciencia, hizo concesiones y encontró formas de ayudarlos a tener éxito. Pero le ha ido muy bien, dijo María. Sigue las señales visuales y observa a los demás estudiantes. De hecho, su equilibrio y coordinación están mejorando. Señora Santos, aprecio su optimismo, pero esta no es una sesión de terapia. Son artes marciales. Las verdaderas artes marciales requieren disciplina, concentración y la capacidad de responder instantáneamente a las instrucciones. La voz de Ryan llegó a los estudiantes restantes que habían detenido sus conversaciones para escuchar. Tal vez deberías considerar algunos de esos programas especiales. Ya sabes, para niños con necesidades. La palabra quedó suspendida en el aire como humo. Aiden, felizmente inconsciente, continuó su rutina de estiramiento, sus movimientos sorprendentemente fluidos para un niño de 10 años. No necesita un programa especial. La voz de María se hizo más firme. Necesita las mismas oportunidades que cualquier otro niño. La oportunidad de sentirse fuerte, capaz. ¿Fuerte? Ryan soltó una breve risa. Mira, no estoy tratando de ser cruel aquí, pero seamos realistas. El niño ni siquiera puede escuchar las instrucciones correctamente. ¿Cómo se supone que va a defenderse si no puede oír cuando viene un atacante? Fue entonces cuando Kesa se mudó. Ella no lo planeó. En un momento, ella estaba parada junto al armario de suministros, invisible como siempre. A continuación, dio 3 pasos hacia la conversación, con el trapeador todavía en la mano. Ryan notó su acercamiento y se giró. La irritación se reflejó en su rostro. ¿Puedo ayudarte con algo? Kesa se detuvo. Alrededor del dojo, las conversaciones murieron. Los padres y los estudiantes se giraron para observar. Incluso Aiden levantó la vista de su estiramiento, sintiendo el cambio en la atmósfera. Ella sostuvo la mirada de Ryan directamente, sus ojos oscuros firmes y sin parpadear. Luego miró a Aiden, que observaba el intercambio con creciente confusión. Volviendo a Ryan. Ella negó con la cabeza una vez, un gesto pequeño pero definitivo. Disculpe. La voz de Ryan se elevó. ¿Estás tratando de decirme cómo manejar mi dojo? Kesa no respondió. No pudo responder de la manera que esperaba, pero su mensaje fue bastante claro. La habitación lo sintió. Ryan miró a su audiencia. Estudiantes, padres, todos observando este extraño enfrentamiento entre él y la señora de la limpieza. Su cara se puso roja. Esto es increíble, dijo lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. Ahora la señora de la limpieza quiere entrenar artes marciales. Algunas risas incómodas de los estudiantes. El rostro de María se puso pálido. Aiden, leyendo la tensión, aunque no las palabras, se acercó a su madre. Señora, no sé qué cree usted que sabe sobre la enseñanza de las artes marciales, continuó Ryan, mientras su voz ganaba impulso. Pero llevo haciendo esto 15 años. Tengo credenciales reales, experiencia real, no solo. Hizo un gesto hacia su trapeador. Sea lo que sea esto. La expresión de Kesa no cambió. Ella simplemente se quedó allí sosteniendo su mirada, sosteniendo el espacio, y eso de alguna manera hizo que Ryan se enojara aún más. Ryan se acercó a Kesa y bajó la voz a lo que probablemente pensó que era un tono razonable. Pero en el silencio del dojo, cada palabra se transmitía. Mira,
Lo entiendo. Ves a un niño recibiendo amor duro y quieres ayudarlo. Eso es admirable, supongo. Pero no entiendes lo que estamos haciendo aquí. Esto no es una guardería. Este es un entrenamiento serio. Kesa permaneció inmóvil, con las manos apoyadas en el mango del trapeador. Pero algo en su postura había cambiado. Donde antes parecía replegarse sobre sí misma, ahora estaba más erguida, más centrada. Ryan malinterpretó su quietud como sumisión. Se volvió hacia María y alzó la voz para toda la sala. Señora Santos, estoy tratando de ser profesional aquí, pero cuando el personal de limpieza comienza a cuestionar mis métodos, es cuando Aiden se acerca al grupo. El niño había estado observando sus caras, leyendo la tensión en sus cuerpos, y su propio rostro estaba arrugado por la preocupación. Tiró de la manga de su madre y firmó rápidamente. Los ojos de María se llenaron de lágrimas mientras observaba las manos de su hijo. Se giró hacia Ryan con la voz cargada de emoción. Está preguntando por qué todos parecen enojados. Quiere saber si hizo algo malo. Ryan miró al chico y, por un momento, algo parecido a la culpa se reflejó en su rostro. Pero entonces vio a los padres y estudiantes observándolo y su expresión se endureció nuevamente. Esto es exactamente de lo que estoy hablando, dijo. La necesidad constante de adaptaciones especiales y la interrupción del flujo de clases. Los demás niños no deberían tener que preocuparse por la mudanza de Kesa. Ella no emitió ningún sonido, pero su movimiento cortó las palabras de Ryan como una espada. Apoyó el trapeador contra la pared y dio un paso adelante, colocándose entre Ryan y Aiden. Sus manos se movieron en un fluido lenguaje de señas y la expresión preocupada de Aiden se transformó en una amplia sonrisa. Cualquiera que sea la señal que le haya dado, hizo que el niño se erguiera más. Ryan se quedó mirando este intercambio con la boca ligeramente abierta. ¿Conoces el lenguaje de señas? Kesa lo miró y asintió una vez. Entonces, has estado entendiendo todo. Su voz se elevó más alta. Todo este tiempo has estado escuchando una conversación privada entre un padre y yo. Ella asintió nuevamente. La sala estaba eléctrica por la tensión. Los padres susurraban entre ellos. Los estudiantes estaban inquietos, sin saber si irse o quedarse. Marcus Chen, uno de los cinturones marrones de mayor edad, se acercó. Sensei Ryan, dijo Marcus en voz baja. Quizás deberíamos. No. La voz de Ryan sonó como un látigo. Este es mi dojo, mi escuela, y no voy a dejar que me menosprecien. Hizo un gesto hacia Kesa con furia apenas contenida. Por alguien que friega pisos para ganarse la vida. Se giró para mirar a la sala y tocar para su público. Ahora, ¿puedes creer esto? La señora de la limpieza sorda cree que sabe más que un cinturón negro de tercera clase. ¿Qué sigue? ¿Debería preguntarle su opinión sobre nuestros procedimientos de prueba de cinturones? Algunos estudiantes se movieron incómodos. La risa que Ryan buscaba no se produjo. Kesa permaneció tranquila, pero sus ojos nunca dejaron su rostro. Levantó una mano y se señaló a sí misma, luego al tapete. El gesto era inconfundible. A Ryan se le cayó la mandíbula. ¿Estás desafiándome? Ella asintió. Esto es una locura. Ryan se pasó las manos por el cabello, mirando alrededor de la habitación como si buscara aliados. Me está retando a pelear. La señora de la limpieza sorda quiere pelear con un instructor cinturón negro. Pero algo había cambiado en la energía de la habitación. Donde antes los padres y estudiantes parecían incómodos con el conflicto, ahora se inclinaban hacia adelante y prestaban atención de una manera diferente. Sarah Kim, madre de uno de los estudiantes más jóvenes, tomó la palabra. Quizás deberías dejarlo pasar. Ryan. Ella solo está tratando de ayudar. Déjalo ir. La voz de Ryan se elevó casi hasta convertirse en un grito. Ella está faltándole el respeto a todo lo que defendemos aquí. No se entra así como así al dojo de alguien. Y Kesa pisó el tatami. La acción fue tan simple,
tan directa, que detuvo a Ryan a mitad de la frase. Ella estaba parada en el centro del área de entrenamiento, sus gastadas zapatillas chirriando levemente contra la superficie de goma. Su ropa de trabajo, unos vaqueros descoloridos y una camiseta gris sencilla parecían fuera de lugar entre los impecables pantalones blancos, pero su postura no parecía fuera de lugar en absoluto. Ryan la miró fijamente durante un largo momento. Alrededor de la sala, las conversaciones murieron por completo. Incluso los estudiantes más jóvenes parecían sentir que estaban presenciando algo significativo. «Está bien», dijo Ryan finalmente, y su voz se escuchó por todo el dojo. «¿Quieres hacer esto? Hagámoslo». Pisó el tatami. Sus movimientos estaban marcados por la ira y el orgullo herido. «Pero lo estamos haciendo bien. Contacto total. Sin reservas. Sin trato especial por ser sordo, mujer o trabajar aquí». Kesa no reaccionó a sus palabras, pero sus ojos siguieron sus movimientos con una intensidad que hizo que varios padres intercambiaran miradas. «Cuando gane», anunció Ryan lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Y ganaré. Empaca tus productos de limpieza y busca otro lugar para trabajar». ¿Trato hecho? Kesa miró a su alrededor, encontrándose con las miradas de estudiantes y padres. Cuando su mirada se encontró con Aiden, el chico la observaba con una mezcla de preocupación y emoción. Ella asintió y luego se volvió hacia Ryan. Extendió la mano. Ryan la miró con recelo. «¿Qué?» Kesa señaló su mano, luego la de ella. Un apretón de manos. Un acuerdo. «¿De verdad vas a hacer esto?» La voz de Ryan transmitía incredulidad y creciente expectación. «La señora de la limpieza realmente cree que puede con un cinturón negro». Extendió la mano y la tomó, apretándola más fuerte de lo necesario. Kesa no se inmutó, pero cuando sus manos se separaron, Ryan flexionó los dedos inconscientemente. «Mañana por la noche», anunció a la sala. «A las 7 p.m. Toda la clase como testigos». Se volvió hacia Kesa. «Espero que estén preparados para las consecuencias de sus decisiones». Pero mientras hablaba, Marcus Chen se había acercado para ver mejor a Kesa. Sus ojos se abrieron ligeramente al captar detalles que otros habían pasado por alto. Los callos en sus manos. La forma en que se balanceaba sobre las puntas de los pies. La respiración controlada que denotaba años de entrenamiento. «Sensei», Marcus dijo en voz baja. «Quizás deberíamos hacerlo mañana por la noche». Ryan repitió interrumpiéndolo. «A las 7 de la tarde en punto. No llegues tarde». Kesa asintió una vez más y luego se alejó tranquilamente del tatami. Tomó su trapeador y volvió a limpiar como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado y todos en la sala lo sabían. El dojo bullía de energía nerviosa mientras se corría la voz sobre el partido de mañana por la noche. Los padres se reunieron en pequeños grupos, en voz baja pero urgente. Los estudiantes que se estaban preparando para irse de repente encontraron razones para quedarse. David Park, el dueño del dojo, salió de su oficina en la parte de atrás, atraído por la inusual conmoción. Un hombre corpulento, un hombre de unos 50 años con sienes canosas, había construido las artes marciales de Sunset Ballet desde cero durante más de 20 años. Se enorgullecía de dirigir una escuela profesional y respetuosa. «¿Qué está pasando aquí?» La voz de David transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a manejar egos adolescentes y preocupaciones paternales. Ryan se enderezó, consciente de repente de que su jefe había presenciado al menos parte de la confrontación. Solo un pequeño desacuerdo sobre métodos de enseñanza. Un desacuerdo que implica retos para combatir. La mirada de David recorrió la sala, observando los rostros tensos, la forma en que la gente se agrupaba alrededor del tatami como espectadores de un accidente. Marcus Chen dio un paso al frente. «Sensei Park». Ryan retó a la señora de la limpieza a un combate mañana por la noche. «Contacto total». David arqueó las cejas. Miró de Ryan a Kesa, que fregaba metódicamente el rincón más alejado,
aparentemente ajena a la atención. Es cierto. Ella me retó primero, dijo Ryan rápidamente. Estaba interfiriendo en mi trato con mis alumnos, cuestionando mi autoridad delante de los padres. Tenía que responder. Tenías que retar a una mujer sorda que trabaja aquí a una pelea. No es una simple víctima indefensa. La voz de Ryan se puso a la defensiva. Tomó su decisión. Subió a la lona. David se acercó a donde Kesa trabajaba. Ella levantó la vista al acercarse, con expresión neutral pero alerta. Kesa, dijo David, hablando despacio y con claridad para que ella pudiera leerle los labios. ¿De verdad quieres hacer esto? Ella asintió sin dudar. ¿Entiendes que esto podría ser peligroso? Ryan es un luchador experto. Otro asentimiento, más enfático esta vez. David estudió su rostro durante un largo momento. En 8 meses de trabajo, Kesa había sido puntual, minuciosa y completamente profesional. Nunca llegaba tarde, nunca se quejaba, nunca causaba problemas. Pero había algo en sus ojos que nunca antes había visto. Una intensidad serena que le recordaba a los luchadores que había conocido en su juventud. De acuerdo, dijo David finalmente, volviéndose hacia la habitación. Si ambas partes están de acuerdo, no detendré esto, pero lo haremos como es debido. Caminó hacia el centro de la mat, su voz resonando en cada rincón del dojo. Mañana por la noche, a las 7 de la tarde, combate oficial con las reglas y protocolos de seguridad adecuados. Arbitraré personalmente. La sonrisa confiada de Ryan vaciló levemente. Esperaba que David lo detuviera, no que lo legitimara. Contacto total según lo acordado, continuó David, pero con límites razonables. Nada de golpes a la cabeza, ni llaves de articulaciones, ni proyecciones que supongan lesiones graves. El primero en rendirse o no poder continuar pierde. Eso no es lo que acordamos, protestó Ryan. Ella me retó. Debería afrontar las verdaderas consecuencias. Estas son las verdaderas consecuencias. La voz de David se endureció. En mi dojo, bajo mi seguro y con mis reglas. ¿No te gusta? Lleva tu desacuerdo al estacionamiento. El rostro de Ryan se sonrojó. Pero asintió. Bien, pero lo que está en juego sigue siendo lo mismo. Cuando gane, ella encontrará otro trabajo. David se giró hacia Kesa. ¿Y si ganas? Kesa pareció pensativa por un momento, luego se acercó a donde Aiden estaba con su madre. Se arrodilló ante él. El chico estaba al nivel del niño y le hizo señas. El rostro de Aiden se iluminó y él respondió rápidamente. María Santos tradujo con voz temblorosa por la emoción. Dice que si gana, Aiden podrá quedarse en clase. Se acabó hablar de programas especiales o adaptaciones. Lo tratan como a cualquier otro estudiante. Eso es todo. Ryan se rió. Esa es su gran exigencia. El chico puede quedarse en clase. Kesa se puso de pie y lo miró directamente. Hizo señas con fluidez y decisión. ¿Qué dijo?, preguntó Ryan. Marcus Chen, que había aprendido algo del lenguaje de señas de un primo sordo, tradujo en voz baja. Ella dijo, eso es todo. La sala volvió a quedar en silencio. Los padres se miraron con una nueva comprensión. No se trataba de ego ni orgullo. Se trataba del derecho de un niño a pertenecer. David asintió lentamente. Esas son las condiciones. Mañana a las 7 de la tarde. Se requieren testigos oficiales. Quiero al menos 10 personas aquí para que esto sea legítimo. Miró a su alrededor con expresión seria. Cualquiera que asista está sujeto a lo que ve. Nada de redes sociales, nada de grabaciones, nada de chismes que puedan dañar la reputación de nadie. Esto queda entre nosotros. Kesa se quitó los guantes de limpieza y por primera vez, la gente pudo ver claramente sus manos. Los callos eran evidentes ahora, gruesas crestas en las palmas y los nudillos que denotaban años agarrando algo mucho más exigente que el mango de una fregona. Marcus Chen respiró hondo.
Esas no eran las manos de una señora de la limpieza. Mañana entonces, dijo Ryan, con la voz intentando mantener la confianza, pero delatando una nota de incertidumbre. No esperes que sea indulgente contigo solo porque sí. Pero Kesa ya se había dado la vuelta, volviendo a su trabajo como si la conversación hubiera terminado. Se movía con una fluida eficiencia que ahora parecía diferente, más decidida, como alguien que sabía exactamente para qué se preparaba. Mientras los padres se reunían, sus hijos y estudiantes recogían sus cosas. El dojo se vació lentamente, pero la anticipación flotaba en el aire como incienso, densa e imposible de ignorar. Mañana por la noche, todo cambiaría. El apartamento de Kesa estaba encima de un restaurante coreano en la zona este de la ciudad. De un barrio donde la gente se ocupaba de sus propios asuntos y el alquiler se mantenía asequible. Subió las estrechas escaleras, su ropa de trabajo aún olía ligeramente a productos de limpieza, su mente repasando los eventos de la noche. El apartamento era sencillo pero limpio. Una pequeña sala de estar con un sofá de segunda mano, una mesa de cocina para una persona, un dormitorio individual con cortinas opacas. Pero eran las paredes las que contaban la verdadera historia, o mejor dicho, lo que no estaba en ellas. Los marcos de fotos estaban boca abajo sobre la cómoda de su dormitorio. Una pequeña caja de madera en la mesita de noche permanecía firmemente cerrada. La única fotografía visible estaba en el refrigerador. Kesa con su brazo alrededor de una chica más joven. Ambas sonriendo a la cámara. Ambas haciendo poses exageradas de músculos. Emma Kesa tocó la foto suavemente, como lo hacía todas las noches antes de acostarse. Emma a los 14 años, toda codos y actitud. Sus audífonos visibles pero usados como insignias de honor. Emma, quien le enseñó a Kesa que ser sorda no significaba ser débil, solo diferente. Emma, quien se sintió tan orgullosa cuando su hermana mayor entró en el equipo paraolímpico. Emma, que ya no estaba. Kesa se dirigió al dormitorio y se arrodilló junto a la cama, buscando debajo para sacar una bolsa de deporte que no había abierto en 3 años. La cremallera estaba un poco atascada por la falta de uso, pero dentro todo estaba exactamente como lo había dejado. Vendas desgastadas por las incontables sesiones de entrenamiento, un protector bucal moldeado específicamente para sus dientes, y en el fondo, envuelta en papel de seda, una medalla de oro que reflejaba la luz de la lámpara como una promesa. Primer puesto en la división de 57 kilómetros de judo femenino de Río de Janeiro 2016. Levantó la medalla con cuidado, sintiendo su peso familiar. La cinta estaba ligeramente descolorida, pero el oro aún brillaba. Kesa Washington, campeona paraolímpica. La chica sorda de Oakland que había impactado al mundo con su precisión técnica y su devastador juego de suelo. La chica que se había retirado a los 25 años tras el accidente que la dejó sorda por completo y a su hermana para siempre. Cerró los ojos y los recuerdos la inundaron. No de podios de victoria ni portadas de revistas, sino de la llamada que lo cambió todo. Estado crítico en urgencias. La motocicleta de Emma. Una conductora distraída. Un momento de distracción que destruyó 2 vidas de diferentes maneras. Emma había ido en moto a sorprender a Kesa en el campamento de entrenamiento. Había obtenido su licencia ese mismo mes. Estaba emocionadísima de finalmente visitar a su hermana mayor en el centro de entrenamiento olímpico. El médico dijo que había muerto en el acto. Lo dijeron como si eso fuera un consuelo. La pérdida auditiva llegó después, una consecuencia tardía del traumatismo craneoencefálico que Kesa sufrió al desplomarse al enterarse de la noticia. Pérdida auditiva repentina, sensorial y neuronal. Los médicos la llamaron inducida por el estrés. A veces regresaba, dijeron. Normalmente no. 3 años de silencio, 3 años de culpa, 3 años evitando todo lo que le recordaba quién era. Pero esta noche, viendo la cara de Aiden cuando Ryan sugirió que no pertenecía a ese lugar. Había visto a Emma, había oído su voz en su memoria, clara como una campana. Kesa,
¿Siempre me protegerás? Le había fallado a Emma. No podía fallarle a Aiden. Kesa se levantó y se dirigió a su armario, apartando los uniformes de trabajo, para revelar ropa que no había usado en años. Ropa deportiva, equipo de entrenamiento, una sudadera gris desgastada con el TEAM Estados Unidos impreso en el pecho con letras descoloridas. Sacó un par de pantalones cortos de entrenamiento y una camiseta de compresión, sosteniéndolos a contraluz. Todavía le quedaban. Nunca había dejado de moverse, nunca había dejado el entrenamiento sutil que mantenía su cuerpo listo incluso cuando su mente no lo estaba. Boxeo de sombra en su apartamento a altas horas de la noche, rutinas de estiramiento que mantenían la flexibilidad, ejercicios de fuerza disfrazados de trabajo de limpieza. La memoria muscular estaba allí, esperando. Caminó hacia el espejo del baño y se observó. A los 31 años, parecía mayor de lo que era. El estrés de la pérdida le había marcado líneas alrededor de los ojos y su cabello era más largo de lo que lo había usado como competidora. Pero debajo, la atleta permanecía. Su teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de texto. Lo cogió esperando spam o un recordatorio del trabajo. En cambio, era de María Santos. Gracias por defender a Aiden hoy. No sé qué planeas mañana, pero ten cuidado. Ha estado hablando de ti toda la noche. Dice que eres la primera adulta que lo trató como si perteneciera a algún lugar. Eso significa todo para una madre. Pase lo que pase, allí estaremos. Kesa miró el mensaje un buen rato. Luego escribió, nos vemos a las 7. Volvió a la bolsa del gimnasio y sacó su viejo diario de entrenamiento, con las páginas llenas de notas técnicas, análisis de competiciones y horarios de entrenamiento escritos con su letra cuidadosa. Pasó a una página casi al final, una que había escrito después de su última competición. El judo es más que lanzar a la gente. Se trata de usar la fuerza del oponente contra él. Se trata de mantener la calma cuando alguien intenta dominarte. Y lo más importante, se trata de proteger lo que importa. Lo olvidé por un tiempo, pero algunas lecciones nunca se pierden del todo. Al final de la página del desordenado pergamino adolescente de Emma, había escrito, mi hermana es la persona más fuerte que conozco. No porque pueda tirar a la gente de un lado a otro, sino porque hace que los demás se sientan seguros. Ese es su verdadero superpoder. Kesa trazó las palabras con su dedo, sintiendo su peso. La noche de mañana no se trataba de demostrar su valía a Ryan ni de proteger a Aiden, aunque ambos importaban. Se trataba de recordar quién había sido antes de que el dolor la convenciera de esconderse. Volvió a empacar la bolsa con cuidado, dejando afuera únicamente los vendajes de las manos. Los colocó en su mesita de noche junto a la foto de Emma. Mientras se preparaba para ir a la cama, los movimientos de Kesa tenían una precisión que no habían tenido en años. La forma en que se equilibra mientras se cepilla los dientes. Como inconscientemente comprobó su postura mientras se lavaba la cara. La respiración controlada que regulaba los latidos de su corazón. La señora de la limpieza todavía estaba allí. El que había aprendido a ser invisible, que había encontrado seguridad en ser subestimado. Pero mañana por la noche, volvería a salir a la luz como otra persona completamente distinta. Alguien que había olvidado por un momento que el silencio podía ser una especie de fortaleza. Alguien que estaba dispuesto a recordar. Antes de apagar las luces, envió un mensaje de texto más. Este es para David Park. Gracias por hacer esto oficial. 19 horas. Afilado. Su respuesta llegó inmediatamente. ¿Estás segura de esto, Kesa? Ryan es bueno, pero pelea enojado. Eso lo hace peligroso. Ella escribió lentamente. He estado luchando con enojo durante 3 años. Mañana lucharé por algo mejor. Fuera de su ventana, la ciudad bullía con la energía de la noche. Dentro de su pequeño apartamento, rodeada de recuerdos de pérdida y recordatorios de quien solía ser, Kesa Washington se acomodó en el sueño más profundo que había tenido en meses. Mañana todo cambiaría para todos.
El dojo se llenó de manera diferente el miércoles por la noche. Los padres llegaron temprano y ocuparon asientos a lo largo de las paredes como espectadores en una pelea de campeonato. Los estudiantes que normalmente salían después de clase se quedaron allí con energía nerviosa. Incluso algunos de los estudiantes de la tarde habían regresado, atraídos por el boca a boca y la curiosidad. Kesa entró por la puerta trasera exactamente a las 6:45 de la tarde llevando una pequeña bolsa de lona en lugar de sus productos de limpieza habituales. Había cambiado su ropa de trabajo por unos pantalones cortos deportivos negros y una camiseta gris sencilla. Su cabello estaba recogido en una cola apretada y sus pies estaban descalzos. Las conversaciones murieron mientras ella caminaba por el suelo del dojo. Donde antes se movía como alguien que intentaba permanecer invisible, ahora cada paso tenía un propósito. Su postura era más recta, su mirada directa. Parecía, y varios padres se dieron cuenta con sorpresa, una atleta. Ryan ya estaba calentando en el tatami. Sus movimientos eran bruscos y agresivos. Llevaba su tradicional gi blanco con el cinturón negro anudado perfectamente alrededor de su cintura. Su rutina de calentamiento fue impresionante. Patadas altas, técnicas de giro, combinaciones que mostraron su flexibilidad y potencia. Estaba dando un espectáculo y lo sabía. David Park estaba de pie en el borde del tatami, vistiendo su uniforme de instructor y llevando un portapapeles. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero sus ojos seguían los movimientos de Kesa con creciente interés. Muy bien, todos, gritó David. Vamos a hacer esto correctamente. Reglas oficiales, testigos oficiales, sin teléfonos, sin dispositivos de grabación, sin publicaciones en redes sociales. Lo que pasa aquí, se queda aquí. Aiden se sentó en la primera fila con su madre, con los ojos muy abiertos por la emoción y la preocupación. Cuando Kesa pasó cerca de él, se detuvo y firmó algo rápidamente. La expresión preocupada del niño se transformó en una sonrisa y respondió con entusiasmo. Marcus Chen, que observaba desde el otro lado de la habitación, sintió que se le encogía el estómago. Había pasado el día pensando en esos callos en las manos de Kesa, en la forma en que se había movido durante el enfrentamiento de la noche anterior. Algo en ella le recordó a su entrenador de lucha libre de la universidad. Esa misma intensidad controlada que hablaba de un entrenamiento serio. Luchadores al centro, anunció David. Ryan caminó hacia el centro del tapete con gran confianza, rebotando ligeramente sobre las puntas de los pies y moviendo los hombros. Kesa se acercó desde el lado opuesto, su movimiento económico y fluido. Estaban parados uno frente al otro, a 3 pies de distancia. El contraste era marcado. Ryan con su impecable camiseta blanca, alto y delgado, con la musculatura definida de alguien que se entrenó tanto para la apariencia como para la función. Kesa con ropa deportiva sencilla, más baja y robusta. Su constitución sugiere fuerza funcional más que músculo estético. Reglas estándar, anunció David a la sala. No se permiten golpes en la cabeza, ni pequeñas manipulaciones en las articulaciones, ni lanzamientos que puedan provocar lesiones graves en el cuello o la columna. El combate finaliza con sumisión, inconsciencia o detención por parte del árbitro. Miró a ambos luchadores. ¿Comprendido? Ryan asintió brevemente. Kesa hizo una leve reverencia, un gesto tan natural que parecía instintivo. Toca los guantes y regresa a tus esquinas. Ellos dieron un paso adelante. Ryan extendió su mano agresivamente, tratando de intimidar con la fuerza de su agarre. Kesa tomó su mano con calma, su propio agarre sólido, pero sin competir. Cuando se separaron, Ryan volvió a flexionar los dedos, tal como lo había hecho la noche anterior. Regresaron a lados opuestos del tatami. La sala contuvo la respiración. Comenzar. Ryan se adelantó inmediatamente, con su estrategia clara. Utilice su alcance y agresión para abrumarla antes de que pueda establecer cualquier tipo de ritmo. Lanzó una serie de puñetazos y patadas de prueba. Nada comprometido,
solo probando sus reacciones. Kesa no se retiró. En cambio, se movió lateralmente, con un juego de pies suave y equilibrado. Mantuvo sus manos en alto en una guardia que parecía más boxeo que artes marciales tradicionales, su cuerpo posicionado en ángulos que hicieron que los golpes de Ryan fallaran por centímetros. «Vamos», gritó Ryan, y su voz llegó hasta los espectadores. «No corras por ahí sin más». Pero Kesa no estaba corriendo. Ella lo estaba leyendo. Cada vez que Ryan se comprometía con una técnica, ya se estaba alejando de ella. Su conciencia espacial le permite ver los ataques antes de que se desarrollen completamente. El primer intercambio real se produjo cuando Ryan lanzó un fuerte centro de derecha, seguido de una patada baja. Kesa esquivó el golpe con un movimiento mínimo y atrapó la patada. Sus manos se cerraron alrededor del tobillo de Ryan con una velocidad sorprendente. Por un momento, estuvieron conectados, Ryan saltando sobre un pie mientras Kesa controlaba su pierna atrapada. La sala esperaba que ella lo barriera o lo hiciera perder el equilibrio. En lugar de eso, simplemente soltó su pie y dio un paso atrás. Ryan aterrizó torpemente y su confianza flaqueó por primera vez. Entre la multitud, Marcus Chen se inclinó hacia adelante. Esa posición de la mano cuando atrapó la patada. Lo había visto antes en los momentos destacados de las competiciones olímpicas de judo. ¿Qué fue eso?, Ryan exigió, su respiración ya ligeramente elevada. «Me tenías y simplemente me dejaste ir». Kesa no respondió. No pudo responder de la manera que esperaba, pero su mensaje estaba claro en su postura, en su expresión. Ella le estaba mostrando algo, dándole información que aún no estaba listo para comprender. El siguiente ataque de Ryan fue más agresivo, una combinación de golpes seguido de un intento de agarrarla en un clinch. Pero cuando sus manos alcanzaron a ella, Kesa pareció fluir alrededor de ellas como el agua. Su movimiento era tan suave, tan eficiente, que Ryan se encontró agarrando el aire mientras ella se reposicionaba detrás de él. De nuevo, ella podría haberlo golpeado o arrojado. Una vez más, decidió no hacerlo. La multitud empezó a murmurar. Esto no era lo que esperaban. No fue la confrontación brutal que Ryan había prometido, sino algo más parecido a una partida de ajedrez jugada a velocidad de combate. «Deja de jugar». La frustración de Ryan iba en aumento y sus técnicas se volvían más descuidadas a medida que su enojo crecía. «Pelea conmigo». Pero Kesa estaba luchando, pero de una manera que Ryan no entendía. Cada intercambio reveló más sobre sus patrones, sus tendencias, sus debilidades. Ella lo estaba conociendo, descargando su estilo de lucha como una computadora analizando datos. Después de 5 minutos, Ryan respiraba con dificultad mientras que Kesa parecía que apenas había comenzado a calentar. El sudor oscureció su tracto gastrointestinal mientras su camisa permaneció seca. Sus movimientos se volvían más amplios y más telegrafiados a medida que la fatiga y la frustración pasaban factura. La energía de la multitud también estaba cambiando. Los padres que esperaban ver a Ryan dominar ahora observaban con creciente asombro cómo la señora de la limpieza desmantelaba sistemáticamente su ofensiva sin parecer hacer ningún esfuerzo. «Ella lo hace quedar como un tonto», le susurró Sarah Kim a otra madre. «¿Dónde aprendió a moverse así?». Llegó la respuesta. Ryan escuchó los susurros y su rostro se puso pálido. Les había prometido a estas personas una demostración de la jerarquía adecuada de las artes marciales. En cambio, él estaba siendo avergonzado por alguien que ni siquiera se defendía. «Suficiente». Ryan rugió, abandonando la técnica por la agresión pura. Se abalanzó hacia adelante con un salvaje golpe, poniendo todo su poder detrás de un puñetazo diseñado para terminar el combate. Kesa había estado esperando este momento. Mientras Ryan se dedicaba por completo a atacar, ella se apartó de la línea de su golpe y capturó su brazo extendido. Su movimiento era tan rápido, tan preciso, que la mayoría de los espectadores no captaban la técnica en absoluto. En un momento, Ryan estaba lanzando su golpe más fuerte.
A continuación, estaba en el aire, girando a través del espacio en un arco perfecto antes de aterrizar con fuerza sobre su espalda con Kesa controlando su brazo en una llave de brazo Juji Gatame del libro de texto. La sala estalló en jadeos y aplausos dispersos. Pero en lugar de aplicar presión para forzar una sumisión, Kesa mantuvo la posición por un momento, lo suficiente para que todos vieran cuán completamente lo controlaba. Luego soltó el brazo y se puso de pie. Ryan yacía de espaldas, mirando al techo y con el pecho agitado. Alrededor de la sala, padres y estudiantes procesaban lo que acababan de presenciar. Ese lanzamiento había sido hermoso, técnico, el tipo de técnica que tomaba años perfeccionar. Marcus Chen ya estaba de pie, con el rostro pálido por el reconocimiento. Él conocía ese lanzamiento. Lo había visto en imágenes de competiciones realizadas por campeones paraolímpicos y medallistas olímpicos. Jesucristo, suspiró. ¿Quién es ella? Ryan rodó hacia un lado y luego se puso de rodillas. Su tracto gastrointestinal estaba despeinado, su cabello revuelto y su respiración dificultosa. Pero fue su expresión la que cambió más dramáticamente. La confianza arrogante fue reemplazada por confusión y un miedo creciente. ¿Qué fue eso? El jadeo. Kesa extendió su mano para ayudarlo a levantarse. El gesto fue respetuoso, incluso gentil. Pero cuando Ryan la miró a los ojos, vio algo que lo hizo temblar. Ella ni siquiera lo estaba intentando todavía, y de alguna manera todos en la habitación lo sabían. Ryan se quedó mirando la mano extendida de Kesa durante un largo momento antes de apartarla de un manotazo y ponerse de pie por sus propios medios. Su rostro estaba enrojecido por la vergüenza y la creciente desesperación. Tiro de suerte, jadeó, ajustando a su hombre con manos temblorosas. Me tomaste por sorpresa. Pero todos en la sala habían visto la verdad. Eso no había sido suerte. Ese había sido el tipo de perfección técnica que surgía de miles de horas de práctica, de una memoria muscular tan profunda que operaba más allá del pensamiento consciente. David Park se acercó al borde de la lona, con sus instintos de árbitro alerta. La dinámica había cambiado por completo. La respiración de Ryan era entrecortada, sus movimientos cada vez más frenéticos, mientras que Sa permanecía centrada y tranquila. Ryan, gritó David, y su voz transmitía una advertencia. Recuerda dónde estás. Pero Ryan ya no soportaba las advertencias. Los susurros de la multitud, la forma en que los padres lo miraban ahora, no con respeto, sino con algo cercano a la lástima. Esto lo estaba carcomiendo. Toda su identidad se construyó sobre la base de ser el experto, la figura de autoridad. Sin eso, ¿quién era él? Se abalanzó sobre Kesa una vez más, pero esta vez abandonó cualquier pretensión de técnica. Golpes salvajes, intentos desesperados de agarre, el tipo de pelea descuidada que no tenía cabida en una escuela de artes marciales. Kesa lo absorbió todo con el mínimo esfuerzo. Ella redirigió sus golpes, se alejó de sus patadas y cuando él intentó taclearla, ella simplemente no estaba donde él esperaba que estuviera. La multitud observó con creciente incomodidad cómo los ataques de Ryan se volvían más imprudentes y más peligrosos. Esto ya no eran artes marciales. Se trataba de un hombre que estaba sufriendo una crisis nerviosa en público. Esto es vergonzoso, susurró alguien. Alguien debería detener esto, dijo otra voz. Pero Kesa parecía entender algo que los espectadores no. Ryan necesitaba llegar al fondo antes de poder encontrar el camino de regreso hacia arriba. Entonces, ella le dio espacio para caer, espacio para agotarse contra su defensa. A los 8 minutos de iniciado el combate, Ryan lanzó un gancho de derecha salvaje que habría herido gravemente a Kesa si hubiera conectado, pero no lo hizo. Ella se movió lo suficiente para dejarlo pasar cerca de su oreja, y el impulso de su fallo hizo que Ryan se tambaleara hacia adelante. Fue entonces cuando algo dentro de él se quebró. «¡Pelea conmigo!», gritó, dándose la vuelta para mirarla. «Deja de esconderte. Deja de correr. Pelea conmigo como un hombre».
Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Alrededor de la sala, los padres intercambiaron miradas de asombro. Los estudiantes se movieron incómodos. Incluso Aiden, que no podía oír las palabras gritadas, pudo leer la fea emoción en el rostro de Ryan. Ryan volvió a levantar el puño, pero esta vez había algo diferente en sus ojos. Algo que hizo que David se adelantara desde el borde del tatami. Kesa también lo vio. El momento en que la frustración cruzó la línea hacia la violencia genuina, cuando la técnica dio paso al deseo de hacer daño. Ella se movió, esta vez no alejándose, sino acercándose a él. Cuando el puño de Ryan cayó en un golpe salvaje y descontrolado, dirigido a su cabeza, Kesa se adentró en su guardia y le atrapó la muñeca. Su otra mano se levantó y presionó suavemente contra su pecho, y lo sostuvo allí por un momento que se extendió como una eternidad. Se quedaron congelados en esa posición. El puño de Ryan quedó atrapado a centímetros del rostro de Kesa, mientras su mano descansaba sobre su corazón. Ella lo miró a los ojos y, por primera vez en el partido, él la vio realmente verlo. Ni el cinturón negro, ni el instructor, ni la figura de autoridad, solo Ryan. Ryan asustado, enojado y perdido. Su expresión no era triunfante ni burlona. Fue triste, decepcionado quizás, pero también compasivo. Ella negó con la cabeza lentamente, un gesto tan gentil que era casi maternal. No más. La cara de Ryan se arrugó. La lucha lo abandonó de golpe, como el aire que sale de un globo pinchado. Su mano quedó flácida bajo su agarre y ella la soltó con cuidado. Se quedó allí tambaleándose ligeramente, con el pecho agitado y las lágrimas empezando a formarse en sus ojos. La habitación estaba completamente en silencio. Todos presencian el colapso de un hombre que había construido su identidad siendo más fuerte que todos los demás. Kesa dio un paso atrás e hizo un gesto hacia el borde del tapete. El partido había terminado. No porque alguien se hubiera sometido o hubiera quedado inconsciente, sino porque ya no quedaba nada contra que luchar. Ryan miró alrededor de la habitación y vio los rostros que lo miraban fijamente. Estudiantes, padres, colegas, todos viéndolo como realmente era. Todos comprendían en qué se había convertido. Salió del tatami sin decir palabra y con los hombros temblando. El silencio que siguió fue ensordecedor. El silencio se prolongó durante 30 segundos que parecieron 30 minutos. Ryan estaba de pie en el borde de la alfombra, de espaldas a la habitación y con los hombros temblando por la emoción contenida. Los padres y los estudiantes esperaban, sin saber si irse o quedarse, si consolar o confrontar. Fue Aiden quien rompió el hechizo. El niño de 10 años se levantó de su asiento en la primera fila y caminó hacia la alfombra. Se acercó a Kesa, moviendo las manos en un lenguaje de señas rápido y emocionado. Incluso aquellos que no podían entender el lenguaje de señas podían leer la admiración y gratitud en su expresión. Kesa se arrodilló a su altura y sus propias manos respondieron con fluida gracia. Lo que sea que se decían el uno al otro hacía que el rostro de Aiden se iluminara de pura alegría. El intercambio pareció despertar a Ryan de su parálisis. Se giró lentamente, con el rostro surcado de lágrimas que no se había molestado en limpiar. «Lo siento», dijo, con su voz apenas por encima de un susurro. Las palabras estaban dirigidas a Kesa, pero llegaron a todos los rincones del dojo. Los padres se inclinaron hacia adelante. Los estudiantes interrumpieron sus conversaciones silenciosas. «Lo siento», repitió Ryan más fuerte esta vez. «No solo para esta noche, sino para ayer. Por cada vez que hice sentir a alguien que no pertenecía aquí». Miró directamente a Aiden, que todavía estaba haciendo señas con Kesa. «Especialmente tú, amigo. Tú perteneces aquí tanto como cualquier otra persona. Más que yo, probablemente». David Park subió al tatami con expresión ilegible. Como propietario del dojo, tenía autoridad aquí, el poder de despedir a los instructores que avergonzaban a su escuela. Pero también vio algo esta noche que iba más allá de victorias y derrotas.
Ryan, dijo David con cuidado. ¿Por qué no tomas asiento? Ryan asintió y se movió hacia un banco junto a la pared. Sus movimientos estaban cargados de cansancio y vergüenza. La atención de la multitud volvió a Kesa, que todavía estaba arrodillada con Aiden. Marcus Chen había estado observando todo el intercambio con creciente reconocimiento. Durante el partido, había estado intentando recordar dónde había visto esas técnicas antes. Ahora, al observar la forma en que se movía Kesa, la forma en que se comportaba, las piezas estaban encajando. Kesa, llamó Marcus con voz insegura. ¿Puedo preguntarte algo? Ella lo miró y asintió. Río 2016. Judo femenino, división 57 kilogramos. Marcus hizo una pausa y estudió su rostro. ¿Eras tú? ¿No? La habitación se electrizó. Los padres que habían estado sacando sus teléfonos para buscar en Google se detuvieron y se quedaron mirando. Los estudiantes que apenas sabían lo que eran los Juegos Paralímpicos de repente comprendieron que estaban en presencia de algo extraordinario. Kesa se puso de pie lentamente y Aiden se movió para pararse a su lado. Por un momento, pareció que iba a desviar la pregunta y regresar al anonimato que había cultivado durante 3 años. En lugar de eso, ella asintió. Santa. Alguien respiró desde el fondo de la sala. El lenguaje, corrigió automáticamente un padre, pero su voz no transmitía convicción real. Los ojos de David Park se abrieron de par en par cuando comprendió las implicaciones. Eres Kesa Washington. La Kesa Washington. La chica que salió de la nada para ganar el oro paralímpico. Otro guiño, más pequeño esta vez. ¿Pero por qué? David hizo un gesto hacia el dojo, hacia los artículos de limpieza que todavía estaban junto a la puerta. ¿Por qué estás aquí trabajando como? Kesa levantó una mano, deteniendo la pregunta. Miró a su alrededor, encontrándose con las miradas de padres y estudiantes que la habían visto limpiar su espacio de entrenamiento. Durante 8 meses sin verla realmente. Cuando habló, su voz era tranquila pero clara, con el ligero acento de alguien que aprendió a hablar antes de perder la audición. Todos merecen sentirse fuertes, dijo. Las palabras salieron despacio pero con absoluta convicción. Todos merecen sentir que pertenecen a algún lugar. Señaló a Aiden, quien le sonrió radiante. Este joven me recuerda por qué me enamoré de las artes marciales en primer lugar. No por las medallas ni el reconocimiento, sino por lo que nos enseñan sobre nosotros mismos. Su mirada se encontró con Ryan, todavía sentado en el banco con la cabeza entre las manos. La verdadera fuerza no consiste en derrotar a los demás. Se trata de proteger a quienes necesitan protección. Se trata de crear espacios para que las personas descubran su propio poder. María Santos se levantó de su asiento, con lágrimas corriendo por su rostro. Gracias, dijo simplemente, por ver a mi hijo como algo más que su discapacidad, por darle una oportunidad de pertenecer. Él siempre perteneció, respondió Kesa. Algunos de nosotros simplemente olvidamos cómo verlo. David Park dio un paso adelante, con su mente de dueño de negocio ya procesando las implicaciones de tener a un campeón olímpico trabajando en su dojo. Kesa, ¿considerarías enseñar? Quiero decir, oficialmente, podríamos reestructurar tu posición, crear un programa de artes marciales adaptadas. Lo pensaré, dijo Kesa. Pero primero, hay algo más que debe suceder. Ella caminó hacia donde Ryan estaba sentado encorvado en el banco. La sala la observó mientras ella se arrodillaba frente a él, poniéndose a su altura. Ryan, dijo ella suavemente. Él levantó la mirada. Su rostro era un desastre de lágrimas y vergüenza. Eres un buen profesor, continuó. Te he visto trabajar con estudiantes durante meses. Tienes una habilidad genuina, un conocimiento real. Pero en algún momento, olvidaste que enseñar no se trata de ser el más fuerte de la clase. La voz de Ryan era un poco áspera cuando habló. ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo me recupero de lo que acabo de hacer? De la misma manera que cualquiera aprende artes marciales, dijo Kesa. Un día a la vez,
Un estudiante a la vez, una decisión a la vez. Se puso de pie y le extendió la mano de nuevo. Esta vez, Ryan la tomó sin dudarlo, dejándose ayudar a ponerse de pie. Me gustaría aprender de ti, dijo Ryan, con la voz cada vez más fuerte. Si me aceptas como estudiante, Kesa sonrió por primera vez en toda la noche. Todos empiezan como principiantes, incluso los cinturones negros. En la sala, la tensión que había dominado el dojo durante 2 días finalmente comenzó a disiparse. Los padres se relajaron en sus asientos. Los estudiantes comenzaron a hablar con entusiasmo sobre lo que habían presenciado. Aiden se puso de puntillas, haciéndole señas rápidamente a su madre sobre su nuevo héroe. David Park aplaudió una vez, atrayendo la atención hacia sí mismo. Muy bien, todos. Lo que presenciamos esta noche se queda en esta habitación. Aquí somos una familia, y las familias se protegen mutuamente. Miró a Kesa, luego a Ryan, luego a la comunidad reunida. Mañana, empezamos de cero. Nuevos programas, nuevas oportunidades, nuevas formas de entender lo que significa ser fuerte. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, la gente se acercó a Kesa con apretones de manos, agradecimientos y palabras de respeto. Padres que apenas habían reconocido su existencia ahora la veían con claridad por primera vez. Pero fue la reacción de Aiden lo que más le importó. El niño hizo señas elaboradas y entusiastas, con el rostro radiante de emoción. María tradujo entre lágrimas. Dice que eres el primer adulto que luchó por él en lugar de contra él. ¿Quieres saber si le enseñarás a ser valiente como tú? Kesa se arrodilló una vez más, mirando la mirada ansiosa de Aiden. Su respuesta fue en lenguaje de señas, pero su significado trascendió las palabras. Ya eres valiente, le dijo. Ahora, aprendamos a ser fuertes. Fuera del dojo, el mundo seguía su ritmo habitual. Pero dentro de estas paredes, todo había cambiado. Una comunidad había recordado lo que significaba proteger a sus miembros más vulnerables. Una maestra había aprendido la diferencia entre autoridad y liderazgo. Y una mujer que se había ocultado en silencio durante 3 años había recuperado su voz. A veces, la persona más silenciosa de la sala tiene el mensaje más fuerte. A veces, la fuerza no se trata de lo que puedes destruir, sino de lo que decides proteger. Y a veces, quienes más necesitan nuestra ayuda son quienes terminan salvándonos. Este no es el final de la historia. Es el comienzo de lo que sucede cuando la verdad se encuentra con la visibilidad. En Beat Stories, creemos que la exposición es el primer paso hacia la transformación. Suscríbete y mantente al tanto porque la próxima historia podría ser la tuya.